Bueno, pues esta mañana le informé temprano a través de mi cuenta de Twitter y de mi página lopezdoria.com que el expresidente Felipe Calderón llegó con su boleto al mostrador de Aeroméxico, ahí a la Terminal 2, y le dijeron, pues, no se puede subir. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cuba lo prohibió. Ante esto, dio a conocer el expresidente Calderón en su cuenta de Twitter, nos informa Inmigración de Cuba que pasajero, bueno, citando a Aeroméxico, que no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en el vuelo Aeroméxico 451 a La Habana. Después de esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores subió un tuit en el que decía que lamentaba que no lo hubieran dejado subir. Y yo digo, pues, ¿cómo que lamentarlo, sí? Les decía el tuit exactamente. La SRE lamenta la decisión del gobierno de Cuba de no autorizar la visita a La Habana del expresidente Felipe Calderón. Y me parece muy poco, lamentar. Y luego de la lamentación, o de lamentada, ¿qué? Bueno, pues después de esto vino un tuit de Luis Videgaray diciendo: la presencia de Felipe Calderón en Cuba no representa ninguna afectación para el pueblo y gobierno cubano. Lamentamos la decisión. Yo insisto, el verbo es tan suave que no retrata la realidad, porque es la primera vez que yo recuerdo que el gobierno de Cuba prohíbe que un expresidente de México viaje a ese país. Por eso le aprecio mucho al expresidente Felipe Calderón que me ha aceptado esta llamada. Expresidente Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Joaquín, y buenas tardes a tu auditorio. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Llegó al mostrador y qué? Bueno, a la hora de solicitar la documentación, es decir, del pase de abordar, etcétera, notificar a una persona que me asistía en ese momento y luego ya a mí directamente, que se había recibido una información, un correo electrónico a Aeroméxico, literalmente te digo lo que me mostraron, porque sí. Bueno, me quedaron de mandarme una copia, pero dice, nos informa la Dirección de Inmigración de la República de Cuba, en el Aeropuerto Internacional José Martí HAB, que el pasajero Felipe Calderón Hinojosa no está autorizado a entrar a Cuba a través de ningún vuelo, y solicita que no sea documentado en el vuelo Aeroméxico 451 MEXA, México-La Habana, de hoy 21 de febrero. El PAX, el pasajero, me imagino, se considera inadmisible y será reembarcado inmediatamente. Entonces Aeroméxico me explicó que esa era la razón por la cual no podía pues documentarme, registrarme, y así fueron las cosas. La verdad es que la gente de Aeroméxico fue amable conmigo, ya casi al final, vaya, si hubiera insistido yo, probablemente me embarcan, pero bueno, claramente ante una negativa frontal de parte del gobierno de Cuba, que me parece pues absurda, muy lamentable y reprobable, Joaquín, porque iba yo verdaderamente a un evento del aniversario luctuoso de Osvaldo Payá, un hombre al que yo admiré muchísimo. Yo de joven, incluso como presidente del PAN un poco después, recolecté firmas para lo que se llamó valientemente el Proyecto Varela, que Osvaldo impulsó, era un demócrata cristiano. Recolectaba firmas para que hubiera elecciones en Cuba. Y le ayudamos aquí con Tarcisio Navarrete y otros compañeros a recolectarlas. Finalmente, por ahí 2002 o 2003, de los 10,000 cubanos que se requerían para las firmas, recolectaron mucho más, por supuesto, persiguieron a muchos, encarcelaron a 75 de ellos, los reprimieron, en fin, y siempre quise tener de solidaridad con Osvaldo Payá. Cuando fui presidente, y hacia el 2012 finalmente reelección a visita de Estado a Cuba, también pedí reunirme con él y con otros líderes de la oposición o de la sociedad civil cubana. El gobierno cubano se opuso contundentemente. Yo insistí hasta que finalmente hubo un incidente diplomático en cuyos detalles no quisiera yo entrar ahora. Pues cuéntemelos de una vez, ya pasaron, cuéntemelos, ¿no? Mira, había unos muchachos mexicanos ahí detenidos en Cuba y estábamos peleando al mismo tiempo por su liberación. Entonces eso, digamos, enredó el tema de la insistencia de dialogar en aquel momento con los disidentes cubanos. Finalmente me cambiaron la cita de ellos para una cita con el cardenal de La Habana, Jaime Ortega, una cita que aquí entonces fue muy decepcionante para mí.
¿Por? Y, ¿Por? y pues vaya, hombre, como muy decepcionante, Joaquín, muy triste. ¿Por qué? En un ¿Por qué? momento, pues tuvimos una conversación muy ríspida. Ah, No viene a cuento entrar en detalles. En algún momento me dijo el carnal, bueno, es que aquí nada más viene la gente aquí al obispado a quejarse. Y le digo, bueno, ¿y a dónde más quiere que vayan? ¿No? En fin, no entro en eso, no es el motivo. El hecho es que hubo un poco de sentimiento de Osvaldo, de su familia, de seguidores, como si los hubiéramos olvidado, o como si les diéramos la espalda, como si volteáramos para otro lado pasando ellos por lo que estaban pasando. Lo entendí perfectamente, yo no podía explicarles la situación que estábamos tratando de resolver ahí, en fin. Luego, andando el tiempo, empecé a tener contacto con Rosa María Payá, hija de Osvaldo. Un poco menos de un mes después o algo así de mi visita a Cuba, falleció Osvaldo Payá en un accidente, pues por lo menos controversial ahí cerca de La Habana. Se dice que fue un accidente, los hijos reclaman que no fue así, que fue deliberado, en fin. Yo, la verdad, prefiero ser cauto en ello y hasta que no haya evidencias de otra cosa, pues sigo esa versión que se ha dado el accidente. El hecho es que yo quería ir y me invitaron Rosa María Payá a estar presente mañana en la entrega del premio Osvaldo Payá póstumo, que lo iban a entregar a Luis Almagro, secretario general de la OEA, que por cierto han hecho un papel muy destacado, muy digno, comparado con lo que había pues en la defensa de la democracia y de las libertades tanto en Venezuela como en Cuba, como en otras partes. No sé qué pasó con Almagro, probablemente también se le impidió asistir, probablemente declinó, en fin, pero ahora lo que temo es una ola represiva contra Rosa María Payá y su gente, como ya ha ocurrido en el mes de enero, en que hubo una serie de encarcelamientos injustificados. De hecho, reporteros, colegas tuyos, Joaquín, sí, cubanos, que iban hoy a este evento, fueron detenidos, impedidos también de embarcarse de algún lugar de Cuba hacia La Habana, y uno de ellos, según reportaba el 14 y medio, este diario Giovanni Sánchez, todavía seguía preso. En fin, mi solidaridad con ellos, mi protesta, desde luego, contra el gobierno cubano. Yo iba y ofrecía además al gobierno cubano ir en un plano absolutamente respetuoso a un evento luctuoso, y se llegó a esto que me parece pues simplemente inadmisible, bochornoso, y que espero que se revierta y que un día, como me mandé un mensaje a los cubanos, todos los pueblos de Latinoamérica, absolutamente todos, podamos vivir en libertad, en democracia y con justicia. Ahora, yo en cuanto supe de esto, hice memoria, es la primera vez, Felipe, que a un expresidente de México le prohíben la entrada a Cuba, ¿eh? Así es, sí. Y además hay una cosa, Joaquín, mira, a mí me tocó tomar la presidencia cuando estaban muy maltrechas las relaciones con Cuba. Después de Fox, claro. Come si te vas, sí, todo eso, ¿no? Lo de la Ahumada, en fin. Entonces, logramos restablecer las relaciones con Cuba. Todavía, cuando yo tenía planeada una visita de Estado, a Fidel Castro se le ocurrió decir, y al gobierno, cancelar los vuelos de México a La Habana por la influenza. Sí, claro. Cosa que fue pues un agravio, una cosa muy injusta para nosotros, en fin. Y eso me hizo posponer una visita de Estado, posteriormente la realicé. Ya luego te contaré detalles que por cuestión de tiempo, pero... No, tiempo tengo, tiempo tengo. Lo que no tengo son detalles. Con Cuba, con Raúl Castro, restablecida la relación, por ejemplo, impulsamos la fundación de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es la primera organización formal de países latinoamericanos desde la independencia. La fundamos aquí en México, en Riviera Maya. Promovimos también y respaldamos que se revocara la expulsión de Cuba de la OEA. Ese acuerdo se revocó también en mi periodo. Hicimos múltiples gestiones de ayuda y cooperación con La Habana, en fin. Y sí me parece una actitud totalmente inaceptable para México y también para mí, pero lo que más me preocupa, lo mío personalmente para el anecdotario, es la suerte y la vida y la libertad de los cubanos que siguen allá, pues víctimas de un gobierno que pues por lo menos tiene un terrible delirio de persecución, ¿no? Una especie de paranoia. Considerar ese evento un acto de sublevación me parece
realmente ridículo, ¿no? Y es increíble que siga ocurriendo en estos tiempos. A ver, quiero que me diga su opinión. Hubo un tuit, dice, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta la decisión del gobierno de Cuba de no autorizar la visita a La Habana del expresidente Felipe Calderón. Lamentar, yo creo que le tenía que haber subido unas rayas y decir condena, ¿no? Pues mira, no quisiera entrar en una opinión bueno, yo sí. respecto del gobierno. Yo también de esta, agradezco el lamento de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero en fin, yo creo que mira, hay mucho que platicar, bueno, que reflexionar, Joaquín, pero no me quiero desviar de mi tema. Creo que lo importante son los cubanos y sus derechos. También es cierto, es bien importante México, su dignidad, su hegemonía diplomática, y muchas cosas, pero quizá en este contexto de polarización pues no sean tan sí, también tan lo pensé. populares. También pensé que el gobierno de México tampoco puede abrir un frente arriba, como hizo Fox, un frente en Estados Unidos y otro frente en Cuba. También hay un tuit de Luis Videgaray que dice, la presencia de Felipe Calderón en Cuba no representa ninguna afectación para el pueblo y gobierno cubanos. Lamentamos la decisión. Pues es cierto, y le agradezco mucho al secretario Videgaray este mensaje, es muy valioso para mí, sobre todo en estos momentos. ¿Qué está pasando, Joaquín, la verdad, en estos tiempos, en pleno siglo XXI, de aperturas, etcétera, con los pueblos oprimidos? Yo creo que, y mea culpa aquí, yo creo que debo asumir la parte de la responsabilidad que me corresponde, hace falta que los gobiernos donde todavía tenemos o gozamos de libertad, de democracia, por muy defectuosa o incipiente que sea, nos hagamos cargo también de otros, de gente que sigue viviendo prisión injusta, cancelación de libertades de reunión, de información, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela. De Venezuela con Se Leopoldo cumplido 3 López. años de la prisión injusta de Leopoldo López, y hay otros más de 60 presos políticos o más, no quiero equivocarme, menos a la baja en este caso, y muchos de ellos han visto cómo simplemente miramos como países para otro lado y los dejamos en un sufrimiento que no merece América Latina y que pues debe ser considerado como una vergüenza para todos. Recupero yo este tuit de Felipe Calderón del 26 de noviembre, del pasado 26 de noviembre, que decía Felipe Calderón, cuando nací, Fidel Castro ya era dictador en Cuba. Fui presidente de México y seguía haciéndolo. Ojalá llegue pronto la libertad a los cubanos. Pues sí, eso, oye, la verdad es que es increíble que eso me haya pasado, ¿no? Alguien, en fin, no puede ser que Fidel Castro, que toda mi vida haya transcurrido y en Cuba haya finalmente existido solo un autoritarismo, incluso un autoritarismo personal, y que ahora sea reemplazado. Yo creo que Raúl es mucho más moderado que Fidel, pero bueno. El que sigan pasando este tipo de cosas, Joaquín, pues es muestra de que parece que el tiempo no pasa, ¿no? Además me parece ridículo que una parte de la sociedad mexicana, en la izquierda radical e intolerante, le parezcan inadmisibles las dictaduras de derecha en el mundo, y con toda razón inadmisibles, pero las de izquierda se hacen literalmente, ¿cómo se dice? De tontos, ¿no? Pues se dice más fuerte, se dice pendejo. No me acordaba, pero sí, ando mal en gramática. Pero, la verdad eso es muy triste también, ¿no? Es un maniqueísmo brutal. Si eres de los míos, puedes abusar de los demás, de tu pueblo, pero si eres de los otros, entonces sí me indigna mucho. Yo creo que hay que rechazar todas las dictaduras de cualquier signo, de izquierda y de derecha, y lo mismo las actitudes autoritarias y pedestres de Trump, pero también las actitudes autoritarias y pedestres como esta del gobierno cubano. Yo no pido consuelo ni conmiseración conmigo, ni que me tengan lástima, no la necesito, la verdad, ni la busco ni la acepto. Lo que creo es que tenemos que hacer cosas para reaccionar todos, Joaquín, porque este verso, que no lo cito literalmente porque no recuerdo, que le atribuyen a Bertolt Brecht, pero que no es de él, no recuerdo cuál es el autor original, de que cuando vinieron por los comunistas, no dije nada porque eran comunistas. Cuando vinieron por los judíos,
no dije nada porque eran judíos. Cuando vinieron por los católicos, no dije nada porque eran católicos. Cuando vinieron por mí, no dije nada porque yo no había nada que decir, o no había quien dijera nadie por mí, ¿no? Exacto. Y así nos está pasando un mundo global donde cada quien voltea para otro lado ante injusticias tan evidentes como las que están ocurriendo precisamente allá en La Habana en este preciso momento. Me preocupa verdaderamente la libertad de Rosa María Payá, de sus hermanos, de su madre y de la gente que en su modestísima casa de la periferia de La Habana se reuniríamos mañana para recordar al valiente hombre que fue Osvaldo Payá. Yo todavía en la Cámara de Diputados con los compañeros del PAN en 2002 o 2003, no recuerdo, propusimos que Osvaldo Payá fuera reconocido como Premio Nobel de la Paz por su gestión pacífica en favor de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos. Y bueno, moriría en circunstancias de todos conocidas, digamos, algunos años más tarde. Bien, Felipe Calderón, muchísimas gracias por la confianza de aceptarme esta llamada esta tarde. Le mando un saludo. Pues gracias a ti, Joaquín, por tu interés y tu respaldo en el tema, y saludos afectuosos a todo tu auditorio. Muchas gracias. El expresidente de México, Felipe Calderón, que se ha convertido en el primer expresidente al que el gobierno de Cuba le niega la entrada.